Sean todos muy bienvenidos y pues el Centro de Estudios e Investigaciones de Desarrollo Sustentable y la Red Internacional de Investigación sobre Sustentabilidad de la Vida y Complejidad, en el marco de las acciones del Observatorio Iberoamericano de Experiencias Comunitarias y Regionales, les da la bienvenida a este conversatorio, Las Mujeres en Investigación Comunitaria, que pues es un formato un poco diferente a los eventos que hemos estado trabajando durante este tiempo, pero pues que esperamos que sea tan fructífero como los eventos anteriores que hemos hecho. Entonces, les comento un poco como la dinámica. Tenemos 9 panelistas que nos van a dar sus opiniones alrededor de 4 tópicos fundamentales sobre el papel de las mujeres dentro de la investigación comunitaria. No solo de ellas como investigadoras, sino pues, realmente de las lideresas dentro de estos procesos de investigación. Entonces, las presento rápidamente porque pues son 4 preguntas, 9 participantes, entonces la idea es que la intervención de cada una sea pues lo más breve posible. Calculamos más o menos 2 minutos en máximo y pues les pedimos pues ajustarnos en tiempos para que todas puedan participar. Entonces, la... ay, ¿dónde estás? Bueno, pues la doctora Giovanna Ocampo Cañas, que pues es quien desafortunadamente no nos ha podido acompañar. En el momento en que logre conectarse, pues eh, hacemos su presentación. Y em, la doctora Liliana Huitrón Gutiérrez, ella, ella es antropóloga social con maestría y doctorado en ciencias agropecuarias por la Universidad Autónoma del Estado de México, con 16 años de experiencia en extensión rural con grupos vulnerables en la zona norte del Estado de México, como parte del programa de Brigadas para la Educación y Desarrollo Rural. Sus líneas de interés son el desarrollo rural, la agroecología y la vulnerabilidad. Eh, la maestra Frida Rivera Juárez, ella es geógrafa humana de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, activista feminista y tallerista, integrante de la comunidad Geógrafas Geobrujas. Sus temas de investigación se relacionan con las cartografías participativas, las relaciones de poder en el paisaje, geografías feministas y gestión comunitaria del territorio. Actualmente concluye su maestría en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM en el área de manejo integrado del paisaje. La doctora Gregoria Rodríguez Muñoz es ingeniera agrónoma, maestra y doctora en ciencias en estudios del desarrollo rural por el Colegio de Posgraduados de México, con interés en los estudios de género, ambiente y desarrollo sustentable. Ha desarrollado proyectos de investigación en comunidades rurales e indígenas del Estado de México, Chiapas, Campeche y Veracruz. Ha sido consultora en el área de género y producción del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y en la Red de Mujeres Pro Derechos de Educación y Salud. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Centro Universitario Texcoco de la Universidad Autónoma del Estado de México. Permítanme un momento, cierro micrófonos por acá. Muchas gracias. La doctora María Cristina Chávez, ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctora en estudios para el desarrollo de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Sus áreas de interés es la etnobiología, la agrobiodiversidad y paisajes y territorios campesinos. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, publicado libros y artículos alrededor de estos temas. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales del ELICAR de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues por parte de la red de la RISC está la doctora Rocío Villalón Cañas, que ella es doctora en planeación estratégica enfocada al área de responsabilidad social en los diferentes aspectos de las organizaciones y actualmente es profesora investigadora en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California. La doctora Erika Macho, que es originaria de la comunidad purépecha en Purenchecuaro, Quiroga, Michoacán,
doctora en Desarrollo y Sustentabilidad con formación en Derecho, Ciencias Sociales y Ambientales, docente en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, representante de una organización de la sociedad civil enfocada a temas de desarrollo comunitario, derechos humanos e indígenas. Paula Contreras, que es licenciada en Geografía, maestra y doctora en Ciencias Ambientales, con estancias de investigación en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Guadalajara y el Laboratorio de Geografía Agraria de la Universidad Federal de Uberlândia, Brasil. Ha trabajado en asociaciones civiles como Red Acción Ambiente, y la Fundación Pedro y Elena Hernández. Fue titular del Departamento de Mitigación al Cambio Climático del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático y actualmente es docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería y Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y la doctora Shayesca Gutiérrez, especialista en comunicación integral de mercadotecnia y educación con más de 15 años de experiencia. Actualmente es profesora investigadora de posgrado en el CIDET y su labor se ha enfocado en el fortalecimiento comunitario, la innovación social y la mercadotecnia social y solidaria, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la formación emprendedora. Entonces, como pueden darse cuenta, tenemos investigadoras de diferentes perfiles, pero todas han trabajado desde sus propias disciplinas en trabajo comunitario, especialmente con mujeres. Entonces, vamos rápidamente al primer tópico, ¿no? Entonces, el primero es las mujeres como actrices políticas, la participación en la toma de decisiones y la generación de políticas públicas y estrategias desde la academia para la reducción de las brechas. Entonces, ¿cuál de nuestras panelistas levanta la mano para participar primero? Es que no me deja pasar a la ventana de... Ahora sí. A ver, ¿quién está de primeras? Rocío, ¿verdad? Adelante, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sobre este tema de mujeres como actrices políticas, podemos, bueno, estamos viviendo en una época donde hay un cambio en temas de equidad, en temas de variedad de género, y en México es un claro ejemplo en América Latina, donde aproximadamente el 50% de nuestra representación política pues está posicionada por el género femenino, ¿no? Por mujeres, esto con datos del INE del año pasado. También en América Latina se han estado dando avances. Hay aproximadamente un 35% de acuerdo a la CEPAL de representatividad femenina en áreas políticas. Entonces, si comparamos estos porcentajes a quizás a los años 2010, 2000, los 90, pues eso era, pues no se veía, ¿no? No se veía la posición de la mujer en la toma de decisiones, en la dirección de un municipio, de una ciudad, en una representatividad de normatividad, de propuestas de ley, de defensa de los derechos en la comunidad. Entonces, hoy en día estamos viviendo ya estos cambios. Vamos lentos, se podría decir, porque lo ideal es que estuviéramos presentes en todos los aspectos, no nada más en aspectos políticos, pero sí ha habido cambios, sobre todo en la normatividad. Por ejemplo, aquí en México en 2019 se aprueba la reforma de paridad en todo, donde se le brinda la oportunidad a la mujer en participar en los diferentes ámbitos políticos, sociales, económicos. Asimismo, todas estas leyes, que la ley general, por ejemplo, de acceso de las mujeres a una vida libre sin violencia, que son de las nuevas normas que se han aplicado en México, entre muchas otras, ¿no? Y lo mismo se va replicando en el resto de América Latina. Entonces yo creo que la mujer se ha ido posicionando, ha costado trabajo, pero hoy en día podemos ver
ese esfuerzo y lo vemos pues directamente en nuestra Cámara, por ejemplo, de diputados, de senadores, en las gobernadoras. Aquí en Baja California pues tenemos una gobernadora, entonces realmente sí hemos ido avanzando un poco. Vale, muchas gracias. Continuamos con Ireri. Adelante. Sí, gracias, Zulma. Buenas tardes a todas. Bueno, pues en relación a este tema, yo quiero comentar que, como sabemos, las políticas públicas de equidad de género en México buscan la igualdad sustantiva y la transversalidad de género en programas federales, estatales y locales, con acciones como la eliminación de la violencia, la disminución de brechas salariales y el fomento a la participación en la toma de decisiones y en los espacios públicos. Sin embargo, desde mi perspectiva como profesionista y académica, entre las acciones concretas más efectivas que podemos implementar para fomentar entre el alumnado y las comunidades con las que colaboramos la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y la generación de estrategias para la reducción de brechas es educando con el ejemplo, siendo nosotras mismas ejemplo. Es decir, convirtiéndonos nosotras o que ellas nos vean como agentes transformadores de nuestra realidad, teniendo voz y voto en nuestras comunidades, en los espacios académicos, haciendo ciencia y participando activamente en la generación de soluciones a problemáticas reales y sentidas en nuestras comunidades de vida. También desde el aula proponiendo un análisis sistémicos, críticos y generando propuestas de solución incluyentes que inviten a las y los estudiantes a integrar las perspectivas de género en las tareas académicas del día a día. En una universidad intercultural indígena y particularmente en las licenciaturas de Derecho, Ciencia Política y Administración Pública, que es donde yo realizo mi labor docente, formar verdaderas actrices políticas que libremente opinen, cuestionan y propongan e incidan en sus propias comunidades, principalmente en las que son indígenas, es transformar esos aspectos, esos espacios de voz y toma de decisiones comunales en los que tradicionalmente son los hombres quienes proponen y deciden. Así, considero que estamos formando expertas y verdaderas agentes de cambio hacia un nuevo esquema de gobernanza y participación activa de la mujer en los espacios públicos comunales. Gracias. Muchas gracias, Ireri. Continuamos con Frida. Adelante. Sí, muchas gracias. Hola a todas y todos. Bueno, yo creo que en la dimensión de las comunidades, al menos desde el trabajo que yo he realizado, en muchas ocasiones las mujeres tienen una activa participación en las responsabilidades comunitarias, pero a veces son relegadas en la toma de decisiones políticas, ¿no? O sea, a pesar de que sí hay todo esto que ya mencionaban sobre una transformación en las políticas públicas para la integración de mujeres a los puestos políticos y de toma de decisiones, muchas veces en la práctica eso no va sucediendo, ¿no? Estamos enfrentándonos a defender y tratar de construir espacios donde las mujeres, además de tener tareas y responsabilidades de cuidados comunitarios, tengan también una voz y voto en las decisiones políticas, que siguen siendo espacios mayormente masculinizados. También creo que estamos viviendo en esta época una especie de institucionalización del género que justamente con temas de paridad, o sea, con estos ejercicios y esfuerzos por la paridad de género, muchas veces se queda en una cuestión cuantitativa, es decir, ¿no? Como si ya hay una paridad de género en un espacio, estamos a veces dando por hecho que eso implica que las relaciones de género se están transformando o las relaciones de poder están cambiando, pero no necesariamente, ¿no? O sea, también ha habido mujeres, bueno, habemos, no sé, tratemos de no hacerlo, pero sí hay mujeres que reproducen actitudes patriarcales, ¿no? O sea, no por ser mujeres ya somos feministas, no por ser mujeres estamos desligadas de estas actitudes patriarcales. Entonces, la paridad de género a mí me parece un esfuerzo muy importante desde las políticas públicas, pero que también habrá que ver con cuidado quiénes están accediendo a estos espacios de poder y qué ejercicios de poder se están reproduciendo en estos entornos. Y bueno, para regresar a la escala local,
por ejemplo, en la zona donde estoy realizando mi investigación, hay un proceso de migración muy fuerte y la mayoría de los hombres son los que se van. Entonces las mujeres se quedan y ellas toman la tarea de participar en las asambleas y comunicar la información a los migrantes, y además tienen las tareas de cuidado y además las faenas, pero no tienen un reconocimiento político en los cargos. Y eso se vuelve también una carga de trabajo sin derechos políticos claros. Entonces, hay como muchas cosas que se mueven en torno a la participación política de las mujeres, yo creo que en términos prácticos, ¿no? O empíricos. Y va, eso. Gracias. Va, Frida, muchas gracias. Entonces, continuamos con la doctora Giovanna, que no sé por qué bajó la mano. Aprovecho para presentarla. Ella es médica con maestría y doctorado en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia, con una trayectoria sólida en el diseño, implementación y evaluación de proyectos comunitarios en territorios rurales y dispersos de Colombia y Brasil. Se centra en la aplicación de la investigación acción participativa y de estrategias educativas para la co-creación de soluciones sostenibles, culturalmente pertinentes y orientadas a no causar daño. Integró el comité asesor y de expertos del Task Force en enfermedades desatendidas y actualmente es profesora e investigadora en el equipo de salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Adelante, Giovanna. Qué bueno Muy que bu- lograste conectar. sí, muy buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. No, muy feliz de estar aquí. Disculpen, tuve muchos problemas para la conexión, pero bueno, estoy aquí. Estoy muy feliz de compartir este espacio con todas estas mujeres comprometidas, profesionales, lideresas y que están gestando realmente una transformación alrededor de lo que tiene que ver con nuestra participación como mujeres en diferentes ámbitos. Y respondiendo tu pregunta, pues me voy a centrar básicamente en lo que ha sido para Colombia en las comunidades indígenas afrodescendientes. Yo creo que en materia de políticas públicas con enfoque de género estos avances reflejan un proceso de transformación y estoy muy de acuerdo con la colega anterior. Ha habido una institucionalidad. Sin embargo, para Colombia en estos últimos tiempos ha habido una transformación relacionada que, aunque enfrenta retos, muestra progresos concretos, un poco concretos hacia la igualdad y la justicia racial y de género. Voy a hablar rápidamente de lo que ha sido para Colombia en el Plan Nacional de Desarrollo en estos últimos años. Se reconoce explícitamente las desigualdades históricas y promueve acciones afirmativas con enfoque étnico, racial y de género, así como la participación directa en procesos de planeación y rendición de cuentas. Sin embargo, claro, esto en el papel aguanta todo. Cuando uno va a los territorios, vuelvo y traigo a mi colega, comparto mucho lo que ya estaba mencionando, aún hay una limitación de esta participación, sobre todo en estas zonas rurales y dispersas que denominamos aquí en Colombia, en donde el conflicto armado se vuelve un determinante estructural para la participación real en diferentes espacios comunitarios. Y aquí las relegadas de alguna manera siguen siendo las mujeres. Si bien en avance en derechos territoriales, la base de la autonomía de las mujeres se ha venido gestando a través, por ejemplo, lo que pasó entre 2023 y 2024 con la Agencia Nacional de Tierras, que entregó más de 70.000 hectáreas a comunidades indígenas afrodescendientes. El tomar la tierra y el volverla, no solamente es la entrega, es volver a repoblarla y a volver a estar allí, no ha sido tan sencillo para las comunidades. Y ya con el tema de lo que tiene que ver con políticas públicas, específicamente con enfoque de género, pues hemos venido adoptando desde el 2024-2036, se adoptó la política pública afrodescendiente y se ha venido trabajando también en donde se incorpora explícitamente el enfoque de género orientado a combatir el racismo, la discriminación y la exclusión. Sin embargo, y ya con esto cierro mi comentario, en un proyecto que nosotros acabamos de ejecutar, que fue en Chocó, eso no es tan real. O sea, realmente cuando uno está en las comunidades, lo primero que sale a flote por parte de los grupos de mujeres es que algunas políticas, en vez de fortalecer estos temas, lo que han aumentado es esa discriminación y esa exclusión. Y por eso nosotros desde la Facultad de Medicina venimos trabajando muy fuerte para comenzar a darle voz y visibilizar esto que está pasando en los territorios. Y ahí cierro mi comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giovanna. Continuamos con la doctora Gregoria. Adelante. Buenos días, muchas gracias.
Bueno, pues quisiera yo hacer un comentario relacionado a a este tema, y creo que lo podemos hacer desde dos visiones. La primera, que es la que se está comentando ahorita desde nuestra experiencia con las mujeres en comunidades, y la otra desde nuestro quehacer como académicas, que también es una de las cosas que también incidimos, ¿no? Efectivamente, coincido con las compañeras. Hay asuntos que se deben de estar resolviendo y estar pendientes cuando estamos en comunidad. Justamente lo que he vivido en estas investigaciones que he realizado y en las estancias que he hecho en comunidades es que las mujeres tienen una escasa participación política en los proyectos. No en todos lados, pero principalmente en el Estado de México yo he notado más que se les aísla de la toma de decisiones, ya que cuando están en las asambleas, aunque participan físicamente, sus votos a veces se ven relegados, y por el temor a lo mejor mismo de que ellas se sienten todavía con desconfianza en estar en esta participación. Sin embargo, cuando son tomadas en cuenta para participar como representantes en los proyectos productivos, generalmente asumen dos papeles, como secretarias o vocales. ¿Por qué? Porque como presidentas principalmente las liderean los hombres, quienes, bueno, desde ahí estamos viendo el control político que hay. Justo el otro papel que asumen los hombres es el de tesoreros. Cuando las mujeres participan en estos proyectos mixtos, ellas quedan relegadas del manejo de estos recursos. Y cuando ya ellas trabajan de una manera por género, entre pues, solo mujeres, ahí ya vemos justamente la presencia de mujeres que han sido capacitadas. Yo lo que hago justamente con ellas, paralelamente a los proyectos, es siempre promover talleres para que puedan ellas visibilizar la importancia que tienen tanto en la familia como en la comunidad, y por supuesto en las regiones en donde viven. Eh, y por el otro lado, es que es muy poquito tiempo, quiero destacar el papel que jugamos nosotras como investigadoras, como personas que estamos en campo y que somos, digamos, el conducto para llevar todas estas problemáticas a quienes toman las decisiones, porque nosotros no tomamos esas decisiones. Entonces, pienso que nuestra participación justamente en este tipo de foros, en congresos, las entrevistas a las que tenemos acceso, el acercamiento a representantes del gobierno, legisladoras, es muy importante y se debe de promover. ¿Por qué? Porque es justamente a donde tenemos que llegar para que se transformen estas realidades. No podemos estar pensando que solamente, bueno, es muy importante el trabajo en campo, pero tiene que salir de estas comunidades para que justamente haya estrategias para que estas realidades cambien. Hasta ahí me quedo, porque ya me pasé. Gracias. Vale, muchas gracias. Continuamos con Paola, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Complementando un poco con lo que dice la doctora Gregoria, hace apenas unos meses, en noviembre de 2025, en la Ciudad de México se realizó el Encuentro Internacional de Estadística de Género por parte de INEGI. Este encuentro se enfocó principalmente en ver cómo están evolucionando estas políticas públicas a nivel internacional. Y justo comentaban que en el papel, pues se va avanzando, como decían las anteriores doctoras, y en un 48% se va avanzando en estas metas con una dirección correcta. Pero aún así es lento este proceso. Entonces, todavía lo único favorable que digamos que se va incluyendo en esta situación de género es la implementación de las leyes y de las políticas. Esta normatividad no es suficiente, pero se va encaminando. Y otro ejemplo que también pongo en esta mesa es que también yo he visto en investigación, ahorita estoy trabajando con un grupo subnacional para la transición energética en México, con una asociación civil también, en donde analizamos y les cuestionamos a los grupos subnacionales de diferentes estados de la República que trabajan con el tema de energía, si dentro de esa pues, dependencia de gobierno están haciendo o están metiendo esta perspectiva de género. Justo nos encontramos
que pues en la realidad ellos mismos dicen, no tenemos la suficiente capacitación para que instruyamos nosotros esta perspectiva de género en nuestras políticas públicas subnacionales, pero también pues nuestro tema se ha ido a que no hay suficiente presupuesto para también colocarlas e implementarlas como metas presupuestarias dentro de las instituciones. Entonces, aquí la participación desde la política, como decía la doctora Gregoria, sí es importante que se lleve ya a las instituciones, que se considere que no nada más sea la perspectiva de género para una sola institución como la Secretaría de las Mujeres, sino que se involucren diferentes pues dependencias de gobierno. Entonces, yo creo que hasta aquí dejo mi participación por ahora. Muchas gracias. Vale, Paula, muchísimas gracias. Continuamos con Liliana, adelante. Hola, buenos días. Desafortunadamente no se ve mi cámara, pero bueno, a mí me toca estar en el medio rural, 17 años trabajando con personas, mujeres rurales vulnerables, y me ha tocado ver que desde ellas no hay toma de decisiones sobre su cuerpo, sobre ellas. Entonces, simplemente para asistir a una capacitación, a un curso, a un encuentro, tienen que pedir permiso, y si el marido en ese momento está desocupado y las quiere llevar o quiere darles permiso, es como ellas pueden acceder a eso. Todavía ellos toman decisiones sobre su cuerpo y sobre el tiempo de las mujeres en contextos rurales. Sí ha ido cambiando, pero al fin y al cabo siguen siendo ellos los que dan permiso. Son ya, ya les dan más permiso, pero sigue siendo ellos. En cuestiones de política, nosotros como investigadoras hemos presentado, un grupo de investigadoras, llegamos a presentar proyectos al gobierno del estado, y nos oyen las ideas y después resulta que son ideas de ellos, nos han acaparado las ideas. En mi caso particular, en algún proyecto, fui excluida del proyecto, le gustó tanto al gobierno del estado que me sacó del proyecto y se lo quedó alguien de una secretaría. Entonces, a este tipo de situaciones nos estamos enfrentando todos los días como investigadoras. Es cierto que existe una desvinculación entre la academia y los tomadores de decisiones, pero cuando nosotros nos hemos querido acercar para que nos incluyan en esa toma de decisiones, nos han pasado situaciones todavía desfavorables. Esperemos que a futuro este tipo de situaciones no se dé, y que haya, que realmente se nos dé el crédito de las ideas, de los proyectos, de lo que estamos aportando en lo que estamos nosotros proponiendo para hacer política pública. En este caso también todavía, si bien es cierto, todas las investigaciones han aportado para que se visibilice mucho las problemáticas que hay, también seguimos sabiendo, se habla hoy en día mucho de la mujer rural, pero yo no oigo hablar de la niña rural o de los niños en contextos como en ruralidades. Todavía seguimos siendo académicamente, todavía seguimos siendo excluyentes, y tendríamos que estar hablando de todo el contexto, ¿no? De ver todos aquellos que están en situación de vulnerabilidad para poderlos visibilizar en nuestras investigaciones, y que se pueda crear política pública a través de lo que nosotros decimos o escribimos. Eso es todo. Muchas gracias, Liliana. Y terminamos este ciclo con Cristina, adelante. Hola, ¿qué tal? Sí, pues hay muchos pendientes, muchos temas interesantes, y cada uno constituye un reto. A mí me gustaría platicar sobre lo que he observado en algunas comunidades rurales del Estado de México, precisamente en las comunidades de etnias mazahuas. Ahí pues es una comunidad rural, y se observaba que, se observan algunas que hay pues restricciones de la mujer para acceder a la tierra. Sin embargo, se ha avanzado poco a poco. En algunos casos se observa que los hombres sí ya heredan o transmiten ceden los derechos de la tierra a mujeres. Y esto es muy importante, porque a partir de tener acceso a la tierra, las mujeres deciden qué sembrar, para cómo cultivarlo, y de ello pues obtener beneficios de los productos agrícolas, beneficios para la familia, para ellos, pero sobre todo lo que
implica esto también es que tienen reconocimiento, reconocimiento que también son buenas productoras agrícolas, rol que anteriormente nada más se le reconocía a los hombres, los productores agrícolas que tienen prestigio, pero poco a poco se avanza en este campo, en esta área de las producciones agropecuarias donde la mujer se reconoce como buena agricultora y también que es proveedora, también proveedora, y pues se reconoce ese papel, pero a través del acceso a la tierra. Y que en este caso, pues los hombres, sus padres, de familiares, reconocen esta necesidad de que las mujeres tienen necesidad de que las mujeres tengan acceso a la tierra y pues ceden los derechos, ¿no? o dan una tierra para ellas, para las que cultiven, que construyan su casa. Entonces me parece que también sí hay poco a poco, pero se avanza. Y también he observado en el plano político que hay delegadas también y que también se les poco a poco pues se les reconoce y que también pues gestionan recursos, gestionan actividades que benefician a la comunidad. Entonces poco a poco se avanza, pero sí el avance tiene que ser integral, tiene que ser integral, de otra manera pues sería como aislado, ¿no? Entonces tenía visibilizar el papel que tiene la mujer a nivel local, comunitario, a nivel también político. Entonces hay que avanzar en esto, ¿no? Reconocer y pues sí avanzar. Y las compañeras han dicho algo muy importante desde la academia, reflexionar qué podemos aportar. Quizá desde ahora pronto pues aportar desde las cuestiones de investigación y acción con perspectiva de género, estas relaciones de género. Pero sí reconozco también hay que trabajar en esta cuestión desde la academia. Gracias. Muchas gracias, Cris. Y pues con esto cerramos nuestro primer ciclo de intervenciones. Entonces, pasamos al segundo tópico que corresponde a las mujeres en la economía comunitaria, los emprendimientos, aprovechamientos forestales y culturales, los procesos agroalimentarios y estrategias de consumo y economía circular. Entonces, de nuevo, quienes levanten la mano y vamos en el orden. Adelante, Chayesca. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues este tópico para mí en particular es muy interesante. Al final todos creo que se relacionan y es lo más importante. Lo dijo la compañera anterior, hacer investigación, acción desde la perspectiva de género y pues bueno, en particular a mí me gustaría hablar sobre los emprendimientos en contextos de pueblos originarios. Aquí en México he tenido la oportunidad de trabajar sobre esta línea de investigación desde hace ya como 14 años que tuve el primer acercamiento. Y me gustaría comenzar señalando que cuando hablamos de emprendimientos en contextos de pueblos originarios, no solamente aquí en México, pues en toda América Latina, particularmente en el caso de las mujeres, estamos hablando no solo de una actividad económica, sino de una estrategia de resistencia, de sostenibilidad y de preservación cultural. De acuerdo con algunos datos que tiene aquí el INEGI y la CEPAL, en América Latina, más del 60% de las iniciativas productivas en comunidades rurales y de pueblos originarios son impulsadas por mujeres. En muchos de ellos bajo un esquema pues colectivo y comunitario, ¿no? Porque al final la comunidad se reúne para generar toda esta productividad. Y en México se estima alrededor de que el 40% de mujeres indígenas participan en actividades económicas. Y es una porción importante porque lo hacen a través de los emprendimientos vinculados a la economía social y solidaria, como cooperativas artesanales, producción artesanal, agroecología o comercio justo. Eso es lo que he encontrado en algunas de las investigaciones que he llevado a cabo. Sin embargo, esta participación ocurre, como lo han mencionado las colegas, en condiciones de desigualdad estructural. Todavía hoy hay estas estructuras donde pocas veces son solo las mujeres las que hacen este tipo de colectividades. Por ejemplo, las mujeres de pueblos originarios enfrentan mayormente barreras de acceso al financiamiento, que es algo que pude notar en su momento, de capacitación, a lo que yo ahorita investigo, que es la formación emprendedora, y en los mercados, ¿no? Donde pueden llegar a colocar pues todo lo que ellas producen a través pues, de sus conocimientos, ¿no? Y a pesar de ello, todavía en la actualidad y desde el 2012 que tuve este primer acercamiento,
son quienes sostienen las redes comunitarias, muchas veces también las economías locales y los modelos productivos con un fuerte enfoque en el bienestar colectivo. Ahorita les voy a platicar al final un caso en concreto. Y bueno, pues aquí es donde la economía social y solidaria cobra un papel fundamental. Como lo mencionó la colega Zulma, yo soy profesora investigadora del posgrado de, bueno, maestría en economía social y solidaria aquí en CIDE y trabajo en concreto la línea de investigación de mercadotecnia para emprendimientos sociales y solidarios. Y pues es importante reconocer este papel porque las otras formas de hacer economía, como lo hemos visto desde hace ya bastante tiempo, más justo, más colectivo y más arraigada al territorio, pues también se puede fortalecer a partir de esto. Creo yo que si queremos es que estos tipos de emprendimientos o de proyectos productivos no solo sobrevivan, sino que se fortalezcan y a lo mejor escalen, es indispensable hablar de la formación emprendedora con un enfoque contextualizado y obviamente desde la cuestión del género. No se trató solo de enseñar técnicas, ¿no? Que era lo que yo mencionaba hace tiempo con algunos colegas, no solo es enseñar ciertas herramientas, sino más bien es un acompañamiento a estos procesos desde el respeto a los saberes locales, que creo que es bien importante rescatar esto, incorporar los elementos de lo que hoy trabajamos acá en el CIDET, que es la mercadotecnia social y solidaria, el uso hasta donde obviamente sea prudente de las tecnologías, porque hay muchos proyectos, iniciativas que no necesariamente requieren de la tecnología, y la construcción de propuestas de valor con identidad. Y bueno, considero yo y lo dejo sobre la mesa que el reto a futuro es la pregunta de cómo podemos fortalecer las capacidades de las mujeres emprendedoras, no solo de pueblos originarios, sino en general de las mujeres, sin desarraigar sus prácticas, sino a la vez potenciarlas para que sus proyectos productivos, sus emprendimientos, no solo generen los ingresos, sino también tengan este impacto social, cultural y comunitario. En concreto, les quiero platicar el caso de una mujer emprendedora indígena acá en México, en el estado de Querétaro. Ella es de la comunidad de San Ildefonso Tultepec, es del pueblo otomí, y ella es un ejemplo de esto, ¿no? A partir de lo que hizo en el 2012, lo que antes era la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ella aprovechó muchas de las capacitaciones y la formación emprendedora para que hoy su proyecto productivo que se llama Casa de Madera, que trabaja las artesanías textiles que representan a las mujeres de los pueblos originarios en Querétaro, sea hoy un proyecto productivo que ha escalado y se ha sostenido desde el 2012 hasta la fecha. Entonces, pues bueno, esa es la participación sobre este tópico y creo que al final se relaciona con el tópico anterior y con los que vienen porque pues tenemos que hablar de políticas públicas, tenemos que hablar de saberes colectivos, tenemos que hablar de cómo desde la investigación podemos ir disminuyendo estas brechas, ¿no? Y creo que la formación emprendedora en lo personal es un reto que yo me he puesto y que me gustaría que en algún momento esta formación emprendedora también se haga en la lengua originaria de los pueblos, ¿no? Porque esa es una brecha bien importante. En la actualidad estoy intentando, porque no es mi lengua original, hablar el otomí, que es la lengua que se habla acá en las comunidades con las que yo he tenido contacto, para que esta formación emprendedora sea también en su lengua, ¿no? Porque eso creo que es bien importante. Muchas gracias a todas y es un placer escucharlas. Vale, Chayesca, muchas gracias. Adelante, Giovanna. No, muchísimas gracias. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Me escuchan? Que no. Sí, señora, sí. Sí, me se están escucha. escuchando. Es que, ay, perdón. Sí, me he quedado pensando muchísimo y me siento de verdad muy contenta de poder tener este diálogo con varias de ustedes, con todas las que estamos aquí, porque de alguna manera estas son las preocupaciones que tenemos siempre y esas son las preocupaciones cada vez que realizo mis proyectos de investigación. En el trabajo que he realizado en Chocó y en comunidades indígenas de la Amazonía, encontramos una realidad que acaba de mencionar la colega y es que
definitivamente seguimos siendo las mujeres las que sostienen la economía comunitaria, pero sin reconocimiento, sin liderazgo formal y sin autonomía real. Ya lo escuchábamos en la respuesta anterior. En nuestras comunidades indígenas y en las comunidades afro, que no, o sea, la situación no es distinta. Las mujeres son las que cargan con el trabajo agroalimentario, los aprovechamientos forestales, el trabajo, bueno, la producción artesanal, todas las formas de economía circular que mantienen viva la comunidad. Sin embargo, estas actividades se realizan en un contexto donde el cuidado recae casi por completo sobre ellas, lo que limita su participación, reduce sus tiempos disponibles y restringen fundamentalmente sus decisiones, en este caso en los tópicos que hemos venido trabajando nosotros desde la facultad, que son el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y ahí ya lo mencionaba una compañera ahorita, y es, tienen que pedirle permiso al esposo para poder hacer algunas actividades, y esto se ve. O lo que estaba mencionando la colega, que hay una limitación grande con lo que tiene que ver con la lengua, y termina siendo el esposo o el hombre el que traduce lo que nos quiere manifestar la mujer. Y esto se vuelve una barrera importante. Sin embargo, en Colombia, yo creo que esto que hemos encontrado nosotros a nivel de Chocó y a nivel de Amazonía es muy completamente alineado con lo que se encontró en el COMPES del 2025, que señala que más o menos el 80% del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Colombia lo realizan las mujeres. Lo que limita, ¿qué? Limita el empleo formal, limita la educación, limita el ingreso y protección social, además que reconoce en este COMPES que los pueblos étnicos han sido históricamente ignorados y no protegidas las mujeres. Si bien es cierto, en el Programa Nacional que tenemos en Colombia 2024 enfatiza el cuidado es trabajo dentro y fuera del hogar, y que se necesita fortalecer las organizaciones comunitarias de cuidado y promover el cambio cultural, eso todavía estamos en el camino por hacer. En los proyectos que hemos venido realizando, vuelvo y señalo lo que fue en Chocó y en la Amazonía, confirman este diagnóstico. Las mujeres sostienen la vida comunitaria, pero no tienen voz equivalente en la toma de decisiones, ya lo mencionábamos en la primera pregunta. No hay una falta de redistribución del cuidado, la barrera estructural que impide su autonomía económica, política y reproductiva. Y cierro con esto, ¿no? Como profesora, pues, e investigadora, esta realidad me interpela profundamente, porque yo creo que nosotros desde la academia no nos podemos limitar a observar. Yo creo que tenemos la responsabilidad ética de visibilizar el trabajo del cuidado en todas las intervenciones que hacemos en comunidad, y específicamente visibilizar el rol de la mujer en todas las intervenciones de investigación que se hacen. Hay que cuestionar las estructuras que lo invisibilicen y acompañar los procesos que transforman esas organizaciones sociales de cuidado. Yo creo que nuestro rol es escuchar, dialogar y producir conocimiento que sirva para distribuir poder, no para seguir reproduciendo desigualdades. Y yo creo que también como profesora es que estos estudiantes, formar a nuestros estudiantes que sean capaces de reconocer que no hay derechos ni autonomía posible sin justicia en el cuidado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giovanna. Les recuerdo limitarse el tiempo, porque si no, vamos a terminar a las 3, 4 de la tarde, por favor. Continuamos con Ireri. Adelante. Bueno, pues en esta temática también algunas de las compañeras ya comentaron algunas cuestiones. Sin embargo, para mí hablar de economía en entornos rurales, acá en el estado de Michoacán, en México, es inevitablemente hablar de la participación activa de las mujeres en la gestión de recursos dentro del hogar y en su entorno. Desde mi práctica como investigadora y como parte de una organización de la sociedad civil enfocada al desarrollo rural, he observado que las mujeres no solamente participan en la economía, sino que la sostienen a través de una gestión integral del territorio. En estas comunidades rurales, principalmente en las indígenas, la forma de propiedad de la tierra es comunal y el modelo socioeconómico preponderante está basado en la reciprocidad y en la cooperación o la ayuda mutua que nosotros llamamos jaroáspicua.
Esta está enfocada en satisfacer las necesidades vitales de una comunidad, prioriza el bienestar común, la sustentabilidad y el comercio justo respecto al beneficio individual, reconociendo el interés colectivo y el equilibrio con la naturaleza. En estos espacios, las mujeres participamos activamente en varios de los eslabones de los procesos agroalimentarios. Seleccionamos y guardamos las semillas para la siembra, participamos en los procesos de cultivo, en la recolección de alimentos endémicos, la venta de productos derivados de la pesca, la recolección y el cultivo, y son quienes generalmente administramos los recursos económicos, conservamos los saberes ancestrales sobre el valor de los alimentos y su preparación, y procuramos el uso sustentable de los recursos naturales. Somos las mujeres quienes generamos cadenas cortas de comercialización, y en zonas forestales como en la comunidad en la que yo vivo, también somos nosotros las encargadas de las semillas, del vivero, y participamos en reforestaciones. Sin embargo, uno de los principales retos que yo todavía observo en el área rural, acá en Michoacán, sigue siendo el bajo porcentaje de mujeres titulares de derechos agrarios, como ya lo comentaban. No somos posesionarias legales y propietarias de tierras, y como consecuencia seguimos apareciendo solamente como colaboradoras, auxiliares o complementadoras de los emprendimientos basados en el aprovechamiento de la tierra y sus recursos. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Ireri. Continuamos con Frida. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues yo coincido completamente con las colegas en el tema de que justo las mujeres en torno a la economía comunitaria son quienes sostienen la vida, ¿no? Y digamos que desde los ecofeminismos sería mirar que se pone la vida en el centro, ¿no? Y eso, pues, implica un conocimiento espacial, local, estratégico sobre el manejo del territorio, como ya lo decía la compañera que hablaba antes, bueno, como mencionaban, en realidad creo que todas. Y bueno, yo también estoy trabajando en una zona ñañú, pero en el Valle del Mezquital, en Hidalgo. Y lo que hemos observado allá es que estas estrategias del manejo del territorio, y principalmente nosotros nos hemos enfocado al manejo del agua, se acompañan de una mirada integral hacia la vida, ¿no? O sea, no es solamente como comercializar algo, sino es entender estos ciclos de la vida y cómo eso impacta en nuestras propias corporalidades. Ahí, por ejemplo, las compañeras y compañeros se enfrentan a un tiradero de basura, un tiradero a cielo abierto, que se hizo de manera irregular y está impactando directamente en su pozo de agua potable. Y fueron las mujeres quienes emprendieron estrategias de defensa del territorio a partir justo de ver las afectaciones que estaba teniendo en la vegetación, pero también en sus familias, ¿no? El consumo de esta agua. Y bueno, lo llevo al tema de economía, esto de la defensa del territorio, porque efectivamente muchas de ellas lo que hacen como parte del trabajo remunerado, trabajo social remunerado, es la recolección de frutos del desierto. Es una zona semidesértica, entonces recogen garambullos, que es como un fruto de ese clima, recogen flores de palma, flores de biznaga, y esa recolección que hacen de ese tipo de frutos y flores las llevan al mercado a vender, pero si no hay agua limpia, no hay ese tipo de vida silvestre, y entonces no pueden tener esos ingresos extras que le generan este tipo de prácticas. La economía asalariada está prácticamente sostenida por los hombres en monocultivos de la agroindustria, que también están afectando sus cuerpos porque utilizan un montón de agroquímicos, ¿no? Entonces, finalmente creo que hay como pequeñas estrategias que ellas van teniendo, y a veces tienen que enfrentarse y buscar estrategias más grandes cuando hay un tema de conflicto, por ejemplo, como es ahora con el basurero, pero que justo son trabajos invisibilizados, el tema de los cuidados en las mujeres, ¿no? O sea, hay una invisibilización de lo que hacen. Lo que sí también considero y he visto en otros espacios, por ejemplo acá en Michoacán, es que
en realidad los proyectos de emprender que hacen las mujeres funcionan más cuando se hacen de manera colectiva, ¿no? O sea, como que un poco en el tema del emprendimiento había que generar estrategias y pensar estrategias que no rompan con lo comunitario y que no tengan que ver con empresas como pequeñas empresas y la reproducción de lo individual, sino que integren como a cooperativas de mujeres. Yo creo que esos espacios han sido, pues digamos que de alguna manera exitosos o que han permanecido en el tiempo, se han sostenido en el tiempo para generar pues una transformación en estas realidades como comunitarias. Y bueno, no sé, iba a poner mi cronómetro para poner... Pues es que se ya me vamos olvidó. más de 2 minutos. Gracias. Vale, Frida, gracias. Adelante, Rocío. Sí, pues realmente para mí, reitero, muchas gracias por compartir, sobre todo a las compañeras que hacen sus investigaciones en las comunidades rurales, indígenas. Yo siempre les comento a mis alumnos que la percepción de la realidad que muchas veces tenemos en la ciudad, o en este caso en México, las compañeras que son mexicanas también y que están en otros estados, es muy diferente lo que se vive hacia el norte, hacia el centro, hacia el sur. Lamentablemente en México, lo que es hacia el sur, estados como y centro del país, como son Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, donde están las comunidades y las poblaciones indígenas más arraigadas y más fuertes en términos de números de población, pues las realidades aquí las vemos, ¿no? Las percibimos con las investigaciones que presentan nuestras compañeras. Y es un poquito diferente a lo que vivimos específicamente en Tijuana, donde Tijuana pues hay una vida laboral más activa en el sentido de que hay mucha oportunidad de trabajo. No significa que la mujer no tenga estas brechas, las tiene y más fuertes precisamente, pero sí no vemos ese lado de lo que impacta en el resto de las comunidades, que puede ser un poco más fuerte el impacto, ¿no? Y que muchas veces lo dejamos de lado, no lo tomamos en cuenta para unirnos, que es lo que comentaba la compañera anterior. Aquí lo que tenemos que hacer, nosotros somos mujeres, somos mayoría, se podría decir, y esa es la parte bonita de empoderarnos y de platicar sobre estos temas, no con el propósito de decir, ay, no ocupamos a los hombres, no, al contrario, no, todos tenemos que unirnos, pero por ser más y por ser más vulnerables, o sea, tenemos, decía la compañera, que lo que hace la mujer a veces no se toma en cuenta o no se hace visible. Y precisamente eso entra en el espacio del trabajo no remunerado. En México, aproximadamente la mujer aporta 33 horas en aspectos de cuidado. Estas no tiene una paga. ¿Qué aspectos son estos? El cuidado del hogar, la limpieza del hogar, hacer la comida, cuidar a los hijos, trabajar, pero a trabajar en la informalidad, porque no tiene tiempo para ir a un trabajo formal de 8 horas, 10 horas, que son las jornadas en México, porque también no hay una infraestructura del cuidado que le ayude a la mujer a desarrollarse y a poder trabajar en la formalidad. No hay infraestructura en el sentido de que una muy buena guardería donde pueda llevar a sus hijos y estén seguros, un sistema de salud, ¿verdad? Infraestructuras básicas como agua, luz, acceso a, pues ahorita ya está el internet, es algo básico, a gas, ¿verdad? A la sanidad. Entonces, desde esa perspectiva, la mujer enfrenta muchos retos y también, como ustedes lo han mencionado, pues la participación laboral de las mujeres en México es del 46% de la población. Como ustedes, con estos datos, yo nada más quiero confirmar lo que ustedes ya han dicho. La mujer es la que sostiene desde la raíz el hogar y la comunidad y por ende la ciudad, el estado, el país, el mundo.
son las mujeres, ¿sí? Y en equipo también con los hombres, o sea, no los podemos dejar de lado, pero sí hacer notar toda la labor que hacemos como mujer y también lo que nos cuesta ser mujeres, ¿no? La parte del cuidado, de nuestro cuidado físico, o sea, de la menstruación, simplemente mencionaba ahí en la pregunta esa parte, ¿no? No tenemos educación sobre ese tema, educación hormonal, es un tabú, no se puede hablar, educación emocional, es que porque lloras a cada rato por esto, entonces nos cuestionan mucho el ser mujeres y muchas veces el tener esta vulnerabilidad. Y más que nada, creo que todo lo que ustedes están trabajando es muy importante, sobre todo para las jovencitas, ¿no? El decirles, no eres esta perspectiva o no eres esto y puedes llegar a ser mucho más, ¿no? Y con eso cierro esta participación. Gracias. Gracias. Les recuerdo el límite del tiempo. Seguimos con Gregoria. Adelante. Yo voy a poner mi cronógrafo. Bueno, pues efectivamente hemos visto una transición de ver a las mujeres no solamente ya en el campo, ¿no? En la producción de alimentos, en el aprovechamiento forestal. Aquí me surge a mí también una llamada de atención a todas, en verdad, porque lo que estamos repitiendo en casi todo México, no conozco en otros lugares, y no nada más algunas investigadoras, yo creo que todas caemos en algo que hemos venido llamando en los estudios de género la perspectiva MED, ¿no? De las mujeres en el desarrollo. Y con esto generamos en ellas el aumento de horas de trabajo y el aumento en una carga, como lo comentaba la compañera anterior, en una carga emocional del querer ser, ¿no? Y del tener que ser, más bien, del tener que ser la proveedora, la que tiene el proyecto, la que tiene la asamblea, la que tiene que cuidar a los hijos. Entonces, en todo esto, sí hay una crítica fuerte hacia que dejemos de promover justamente estos proyectos con esta perspectiva. Hay que cambiar estos proyectos con perspectiva que son género en el desarrollo. Entonces, con esto vamos a buscar que no solamente los proyectos que promovemos o que analizamos beneficien a la familia y a las comunidades y a la región. Tenemos que buscar cambios pequeños y poco a poco progresivos para que cambien las mujeres sus propias, transformen sus propias vidas y al hacer esta transformación ya no vamos a sentir como la obligación, porque también lo vemos con nosotras mismas, ¿no? La obligación de querer estar y de estar y ser responsables de todo. Entonces yo hago más bien una invitación de pensar en estos, sí, somos todo, pero no podemos seguir siendo todo y hacerlo todo porque entonces estamos repitiendo estos modelos MED en estos proyectos que nosotras mismas a veces promovemos o analizamos sin esta perspectiva de género. Así que esta era mi intervención. Ya, para no pasarme. Gracias. Va. Y terminamos este ciclo con Liliana. Adelante. Okay. Muchas gracias. Bueno, la lógica de producción sustentable bajo la cual se manejan las mujeres en el medio rural es la que las ha tenido en desventaja ante las estrategias productivistas que generalmente vienen manejadas por los hombres. No siempre, pero sí es una lógica que impera global y llega de manera local. Esto pasó en las comunidades más aguas con la recolección de quelites. Era una estrategia que ellas tenían meramente para poder subsistir, para poder alimentar a su familia, para poder conservar la memoria biocultural y muchas cosas que hacían con esos quelites. Y hoy en día ha sido acaparada por los medios de producción masiva, la forma en que ya no son de recolección, ya ahora son de cultivo. Entonces, y desplazan a las mujeres de esa, ellas eran recolectoras y vienen los que producen y las desplazan de esa
economía, porque ahora trae otra lógica, donde ellas no pueden competir, pero sí utilizan sus conocimientos para poder hacer la reproducción de ese tipo de cultivos y todos sus saberes van ahí. Entonces, esa es la desventaja, pero siempre ellas buscan la manera de ser sustentables porque gestionan sus recursos de mejor manera, porque ellas saben perfectamente que los recursos no solo son para su generación, sino para las de sus hijos, sus nietos y las que siguen. Entonces, ellas siguen ganando a pesar de estar perdiendo en estos procesos. Por eso siguen estando en desventaja o poniéndose en ellas en desventaja, porque existe toda una lógica detrás de lo que ellas hacen. Tienen un patrimonio biocultural muy grande que lo siguen conservando y no solo eso, también luchan continuamente contra un sistema que las está oprimiendo todos los días. Eso es todo. Muchas gracias, Liliana. Nuestro siguiente tópico se relaciona con el rol de las mujeres en procesos de educación e investigación comunitaria, acceso, preservación de saberes y transformación de realidades. Ya varias de las cosas se han tocado, ¿no? Tangencialmente. Entonces, por eso les pido que sus intervenciones sean, pues, más cortas, ojalá alrededor de 1 minuto para poder abordar el último tema también. ¿Va? ¿Quién iría? Ireri primero. Adelante. Ay, bueno, es que vengo manejando, pero ahí voy, ya me estoy estacionando. Bueno, pues yo quiero empezar por decir que esta participación en particular, yo la quiero enfocar principalmente como alguna de las anteriores, en las mujeres, en aquellas mujeres indígenas que educan, transmiten y preservan los saberes tradicionales, los valores y la cosmovisión de nuestra comunidad en su diario actual. A partir de una conexión nata que nosotros sentimos tener con la naturaleza, las mujeres indígenas observamos y entendemos cuál es nuestro rol con Nana Echeri, que es justamente nuestra madre naturaleza, y de ahí con nuestra familia y la comunidad. Somos nosotros quienes principalmente nos encargamos de la crianza de los hijos, del cuidado y la casa, la preparación de alimentos y procuramos la buena administración y la unidad familiar. Entonces, acá en Purenchecuaro, pues un alto porcentaje de mujeres madres de familia somos profesionistas o trabajadoras y procuramos lo necesario para que nuestros hijos e hijas acudan a la escuela, que continúen por lo menos hasta un nivel bachillerato o licenciatura. Seguimos siendo nosotros la semilla que reproduce la cultura comunitaria, guarda el territorio y sus recursos y buscamos la transformación de la realidad comunal. Formalmente, las mujeres investigadoras profesionales en la comunidad somos muy pocas. Aquí la investigación se da de manera natural, sin protocolos, es decir, no nace en los cubículos académicos, sino en lo cotidiano. Las mujeres indígenas preservamos saberes, somos las principales depositarias del patrimonio biocultural, contamos con conocimientos teóricos y prácticos heredados y probados que sostienen la vida comunal y preservan la identidad. Somos entonces sujetos activos que diagnosticamos nuestra propia realidad y nos involucramos activamente para modificarla. ¿Qué nos falta desde mi perspectiva? Que la academia y la política pública reconozcan valores y respeten los saberes que las mujeres indígenas tenemos y con respeto las y los investigadores profesionales lo documentemos y difundamos. Gracias. Muchas gracias, Ireri. Continúa, Chayesca. 1 minuto y alguito, por favor. Sí, nada más mencionar quienes todavía nos dedicamos a la labor docente frente a grupo, sobre todo en los niveles de educación superior, con los futuros profesionistas, pues integrar y acercar esto a los alumnos, ¿no? A las alumnas. Creo que es bien importante. Aquí en el Tecnológico Nacional de México se está llevando a cabo ya el cambio del nuevo modelo educativo, que está justamente enfocado en el pensamiento crítico y en todo esto que tiene que ver con lo social y lo solidario. Y en lo particular, yo con mis alumnas y mis alumnos siempre trato de poner estos saberes dentro de los contenidos temáticos, ¿no? Porque a lo mejor los contenidos temáticos están muy enfocados a la cuestión muy tradicional, muy teórica, pero también tenemos que acercar esta parte. Entonces, creo que se puede ser un proceso en educación en cualquier nivel, pero hablando en concreto en el que yo todavía tengo participación tanto a nivel licenciatura como posgrado,
pues acercar estos saberes y de forma transversal, ya no hacerlo solamente como un tema aparte, ¿no? Yo ya en mis clases hablo de mercadotecnia social y solidaria, ya no hablo solamente del pensamiento tradicional en mercadotecnia. Y ya, sería todo eso. Muchas gracias, Chayesca. Continúa, Cris. En mi impresión sobre los saberes, si ya sabemos la parte de la formación en los medios rurales, hay espacios, ¿no? Como los espacios de cultivo, de recolección, pesca, artesanías y demás, pero también hay procesos muy interesantes. Hay mujeres que se interesan por preservar sus lenguas indígenas. Tenemos de caso en la lengua tlahuica, en San Juan Atzingo, Estado de México, donde mujeres que conocen la lengua la enseñan con gran gusto y acuden niñas, niños, incluso también mayores. Entonces yo creo que seguramente hay estos esfuerzos, pero también pues habría que multiplicarlos, ¿no? Y también como Ideri, si es Ideri quien está aprendiendo otomí, pues también sería bueno también desde nosotros de la academia, ¿no? Que nos acercáramos de alguna manera a las lenguas originarias. Y solamente es esto, ¿no? Que sí hay esfuerzo, hay estas iniciativas muy válidas para preservar precisamente esa identidad, que se asocia al aprovechamiento biocultural de los elementos de naturaleza que forman parte de los modos de vida que podrían replicarse, al igual que también se podrían institucionalizar o al menos localmente, regionalmente, y también como los mercados campesinos podrían también institucionalizarse, donde también hemos visto que las mujeres participan. Eso sería brevemente, gracias. Muchas gracias, Cris. Adelante, Giovanna. Comparto todo lo que acaban de mencionar mis colegas. Creo que en Colombia y sobre todo aquí con mi grupo de investigación, creo que una herramienta que nos ha servido mucho desde la postura cualitativa ha sido la investigación, acción, participación. Y esto nos ha permitido que sean justamente las propias comunidades y en especial las mujeres quienes definan sus problemáticas y las estrategias para transformarlas. Un ejemplo reciente fue uno que acabamos de terminar en Chocó, frente a explorar un tema tan sensible como eran las violencias. Nosotros íbamos con otra idea en la cabeza, pero fueron las mujeres quienes propusieron acciones concretas para enfrentarlas, porque además es un territorio atravesado por violencia, como mencioné inicialmente. Y ellas plantearon un espacio muy lindo, que es el espacio del fogón, no solo como un lugar de cocina, sino como un escenario educativo y comunitario, donde comenzaron a circular saberes, además de que se compartieron experiencias y bueno, una rica comida alrededor del fogón, pero además se convirtió en un espacio de sanación. En ese espacio lloramos, compartimos, reímos y se convirtió en un espacio de investigación viva. Y allí pues las mujeres preservan sus saberes ancestrales, reflexionamos todas sobre las violencias y construimos estrategias de protección y autocuidado. Y yo creo que ahí es donde nosotros creo que es el valor que logramos, que estamos aprendiendo como facultad, pero creemos que la academia comienza a reconocer esos espacios como espacios legítimos de aprendizaje, que no es un camino fácil, pero pues para nosotros desde la academia lo digo porque para las comunidades lo tienen claro, pero ahí vamos. Gracias. Muchas gracias, Giovanna. Continúa, Liliana. Okay, muchas gracias. Algo que tenemos que hacer desde las investigadoras, las técnicas, las extensionistas y todos aquellos que vamos a trabajar con mujeres es buscar ese diálogo de saberes, esa reciprocidad entre qué nosotros les estamos dando a ellas. También debemos de dejar al lado la parte de fuimos a hacer trabajo de campo, nos trajimos sus saberes, nos trajimos sus conocimientos, los hicimos un artículo y nos beneficiamos de eso. No, ¿qué estamos retribuyendo nosotros como investigadoras a esos campos, a esas señoras, a esas mujeres que nos están dando parte de su conocimiento y de su tiempo? Y que siempre nos ofrecen también algo de comer. Las comunidades rurales no solo nos ofrecen su tiempo, su esfuerzo, sino también nos ofrecen un taco. Entonces, nosotros como profesionistas tenemos que ya también llevarles ese conocimiento para hacer una fusión de conocimientos. Como lo decía Giovanna, desde una parte armónica, sanadora. A veces las señoras no quieren ir a oírnos, hacerles preguntas. Ellas los que quieren es contarnos cómo las tratan los hijos, cómo las tratan
el marido, somos las personas que las podemos entender desde afuera, sin criticarlas, sin exponerlas, sin juzgarlas. Entonces, tenemos nosotros como mujeres crear diálogos de empatía con todas aquellas personas que estamos creando lazos, y lazos de equidad y lazos de igualdad, porque desde la academia podemos hablar muy bonito de qué hicimos y estamos en procesos de género y todo, pero también nosotros estamos explotando conocimientos y estamos explotando mujeres. Entonces, vamos a ser respetuosas con esos diálogos y con esos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Continúa, Rocío. Sí, nada más, pues brevemente complementando con algunos datos estadísticos. Actualmente, aproximadamente entre el 55 y el 60% de las alumnas universitarias aquí en Baja California son mujeres. Cada vez, aproximadamente un 5 a 10% ha disminuido la matrícula en hombres. Sin embargo, ¿en qué se emplean estas mujeres? El 35% de ellas se emplean solamente en áreas que ahorita mencionaba la compañera, ¿no? Que es necesario fortalecer. Áreas de la ciencia, áreas de la tecnología, áreas de la ingeniería, áreas de matemáticas, que todo esto también nos conlleva a la creación de propuestas, prototipos, investigación, toda esta parte que estamos platicando. Solamente el 35% de ese 60% trabaja en estas áreas. El resto trabaja en las áreas estigmatizadas por género, ¿no? Que eso viene desde muchos años hacia atrás. ¿Cuáles son estas áreas? Pues áreas como la enfermería, maestras de primaria, docencia, el comercio no formalizado, trabajo doméstico, limpieza, etcétera. Entonces, la mayoría de las mujeres terminan trabajando en estas áreas y no en áreas que fortalezcan la ciencia o fortalezcan esta parte de que podamos ser creadoras con conocimiento. Entonces, creo que como profesoras hay que impulsar a que esto se abra más, a que la brecha del conocimiento y de estas áreas no estén estigmatizadas por un género, sino que todos tengan la oportunidad de llegar a él. Y también considerando pues que al final de cuentas, pues hemos visto que la mujer es la que tiene el saber ancestral, ¿no? Las compañeras que tienen más contacto o contacto directo con las comunidades indígenas y que nos damos cuenta cada día de lo importante que es el cuidar esa información. Entonces, desde esa perspectiva, creo que hay que impulsar más dentro de nuestras aulas universitarias el que las mujeres puedan llegar a estas áreas de la ciencia y de la investigación para que puedan posicionarse, ¿no? Y fomentar y retroalimentar y fortalecer más sus áreas en las que estamos, sobre todo en las comunidades indígenas, que desde el gobierno anterior y el actual aquí en México, pues se ha estado fomentando mucho lo que es el apoyo a las comunidades indígenas y a las mujeres, el cuidado de sus lenguas, el cuidado de sus formas de hacer las cosas, porque cada vez nos damos cuenta que eso es lo más sostenible, lo más sustentable, tanto para la mujer, para la comunidad y para el medio ambiente. Entonces, gracias. Nada más complementando con los datos. Vale, gracias. Y terminamos este ciclo con Frida. Adelante. Sí, gracias. Quiero aclarar que cuando hago así en lengua de señas mexicanas es como un aplauso, ¿no? No piensen como otra cosa, pero dije a lo mejor solo lo estoy haciendo y bueno, en fin, perdón, voy a poner esto. Sí, yo solo puntualizar, estoy de acuerdo con lo que han compartido las compañeras y puntualizar justo en esto que ya dijeron de el reconocimiento de otras formas de producir conocimiento, ¿no? O sea, creo que desde la academia estamos como muy
dentro de la idea de que solo hay una forma de producir conocimiento, ¿no? Que también es una idea muy patriarcal de la ciencia, de decir, claro, el método de observación y comprobación y no sé qué, y como valorar más las ciencias exactas, desvalorar las humanidades y las ciencias sociales, o sea, y además clasificar los saberes y los conocimientos que se generan en otros espacios, como decían, en las aulas vivas, en las comunidades, como incluso hay una categoría desde los conocimientos y los saberes, ¿no? Es una jerarquización desde cómo los nombramos. Entonces, romper con esa idea creo que es importante, que se vincula también con lo que decía Liliana sobre el extractivismo, ¿no? Yo creo que también quitarnos un poco esta carga que nos han creado y nos hemos creado de las expertas y dejar de mirarnos o autopercibirnos como expertas, porque al final yo creo que hay una frase por ahí de Paulo Freire, me parece que es como que todas sabemos algo y somos expertos en algo y todas ignoramos algo, algo así, pero que justo es esta idea, ¿no? Como de dejar de sentirnos las expertas y tratar de ponernos en una apertura del intercambio de saberes y conocimientos. Por otro lado, también creo que al menos en la geografía, también es una ciencia que se ha masculinizado desde el cómo te enseñan, ¿no? Y entonces creo que esa también es una herramienta, como también había exploradoras en el siglo, no solo había Humboldt, también había exploradoras, también había mujeres que desde 1920 estaban escribiendo sobre geografía, pero nadie las ha mirado, ¿no? Y entonces parece que ahora está de moda la geografía feminista, pero en realidad no, o sea, es algo que está ahí. Y que hay que visibilizarlo desde estos espacios como docentes, ¿no? Y que, bueno, eso. Y finalmente también algo que me parece importante para el tema de la educación y esto del intercambio de conocimientos es desencializar a las comunidades y desencializar a las mujeres, ¿no? Como romper estos esquemas de, o sea, ni todas las comunidades son así como súper comunitarias y súper cohesionadas, ¿no? También hay relaciones de poder al interior y no por ser mujer como que tus saberes van a estar asociados, por ejemplo, al tema de la naturaleza o la cocina. O sea, como que de pronto es difícil, pero como que hay que ser más críticas. No sé si me estoy explicando, ya me atropellé con el tiempo porque ya mi reloj está en 2:50, pero bueno, esa es como la idea, como tratar de romper estos esquemas para poder aproximarnos a las comunidades de otra manera. Y ya, gracias. Vale, muchas gracias, Frida. Entonces, con eso cerramos este tercer ciclo y abrimos el cuarto, en el cual les pido que sea, por favor, solo 1 minuto. Y es los desafíos de lo femenino frente a la sustentabilidad en el ámbito comunitario y de investigación, la salud sexual y reproductiva, la menstruación, la maternidad y el cuidado, que son temas que más o menos ya se han tratado, pero la idea es cómo llegar a modo de conclusión en esta intervención. Adelante, Paola. Gracias. De nuevo, buenas tardes. Bueno, aquí en los desafíos de lo femenino frente a la sustentabilidad, quiero hablar un poco del tema de cuidados, ya que en la actualidad México apenas promovió la ley de cuidados, concretamente en la Ciudad de México. Este tema es bien importante ya de tratar y traerlo. Creo que Paola se desconectó. No se escucha. Es que se congeló. Yo creo que se le trabó el internet. Entonces podemos adelantar con Paola, ¿ya? Sí, ya. Ya no Sí, sé es si que ya me creo que te escuchan. había bloqueado el internet. Adelante. Sí, una disculpa, voy rápido. Entonces, les comentaba que en la Ciudad de México ya se promovió lo que es la ley del sistema de cuidados dentro del sistema público de cuidados. Este sistema es importante que se vincule, ya que las mujeres llevan la mayor carga del sistema de cuidados en general en todas las familias, tanto de los hijos, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Entonces, es importante reconocer este trabajo, visibilizarlo desde la parte de la economía del cuidado. También hay que verlo desde el derecho digno del cuidador, en donde él lleva la mayor carga y donde poco también se ve desde la parte de la salud mental. Entonces es importante también tener capacitación o capacitar a las personas servidoras públicas
principalmente del área de la salud en este tema y la corresponsabilidad, así como también las acciones concretas. Entonces, sí me gustaría que se incorpore en esta mesa, en este pues, cierre también, que se dé la oportunidad también o que se imparta más bien este tema en todos pues si se puede en toda la parte de la universidad que también ya lo está haciendo, porque en la realidad también hay muy poca información académica sobre la parte de cuidados. Me ha tocado investigar desde la parte de revisión de investigaciones y hay muy poca información sobre el sistema de cuidados, como que apenas va saliendo este tema como interés de las políticas públicas y también de la academia. Entonces, creo que es importante también traerlo a la mesa como parte fundamental de que la mujer no nada más es la cuidadora, sino también tiene que hacer equipo con la familia y con la sociedad, y eso también se tiene que centrar en la capacitación de los servidores públicos de salud y también aprender otra vez a, pues, a reconocer esta parte desde la salud mental de las personas. Muchas gracias. Gracias, Paula. Continúas, Liliana. Bueno, los temas presentados son temas que generalmente no se hablan en el medio rural y o muy, es todavía tema tabú. Yo creo que tenemos que hablar con las mujeres desde la empatía. Desafortunadamente muchos de los que proveen servicios de salud no lo hacen de esa manera, entonces ellas rehuyen a buscar ese tipo de formas de sanar. Y a veces buscan la medicina tradicional, donde ellas se sienten cómodas, donde ellas se sienten acompañadas o apapachadas por otra mujer, precisamente. Y algo que tenemos que trabajar muchísimo con ellas es la parte de la autoestima, del autocuidado, de la autovaloración, de que ellas aprendan a poner límites sanos, porque no lo saben hacer. Y es ahí donde la familia, desde el amor y desde todo, abusa de ellas, ¿no? En tiempo, en dinero, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque ellas no saben decir no. Desde chiquitas parte de la educación fue, y nos han educado así, o sea, a decir, a ser permisivas para que los demás te quieran. Y todavía ese tipo de mentalidad está muy arraigada en las comunidades rurales y es algo desde donde debemos de trabajar. Vamos a buscar la manera en que ellas busquen una autovaloración, busquen que ellas trabajar esa parte, que generalmente no lo hacen. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Continuamos con Giovanna. Bueno, aquí me voy a referir y me voy a alejar un poco de, si bien es cierto, nuestro foco, o sea, nosotros venimos trabajando de manera muy fuerte con comunidades indígenas y allí es mi casa y bueno, tengo a Fabio y María, que son como mis hermanos con los que trabajo allá en la Orinoquia, en la Amazonía, y en Chocó también. Me voy a referir específicamente con otro grupo de mujeres que trabajamos porque me parece muy importante traerlo aquí, que es especialmente con las mujeres migrantes. Y nosotros hicimos un trabajo justamente con ellas en el cual buscamos identificar cómo se garantizaban sus derechos sexuales y reproductivos. Y lamentablemente, pues esto está profundamente atravesado por vulneraciones que comienzan en el tránsito migratorio y continúan cuando ellas llegan al asentamiento, por decirlo de alguna manera. Muchas mujeres se expresaron y lo estaba trayendo ahorita aquí. Me estaba acordando que durante la migración como que pierden sus cuerpos y enfrentan violencias sexuales, coerción, hacinamiento, ausencia total de intimidad. Y por lo menos aquí en el país donde se ha intentado como hacer esta atención, aún es solamente reciben atención cuando llegan a urgencias embarazadas. Y ahí se evidencia pues toda una brecha en el acceso. Y voy a tomar un tema que mencionaba la colega anterior con el autocuidado. Y creo que las políticas institucionales se siguen centrando en ver a ciertos grupos poblacionales, específicamente de mujeres, como
perdón, lo voy a decir, va a sonar un poco fuerte, como si solamente fuéramos a reproducirnos y a infectarnos, ¿no? Entonces, solamente están enfocadas las políticas a garantizar el tema de la reproducción, no te embaraces, no te infectes, pero se descuidan todos estos temas que tienen que ver con el autocuidado y la autonomía de la mujer, la garantía de esos derechos sexuales. Dejo aquí unas preguntas que me surgen y es cómo realmente garantizamos esos derechos cuando la supervivencia diaria reemplaza cualquier posibilidad de autocuidado. ¿Qué cambios necesitaríamos en nuestros sistemas de salud? Porque seguimos atendiendo con discriminación a mujeres migrantes en todas las etapas de su vida sexual y reproductiva, básicamente. Y con eso cierro mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. Continuamos con Gregoria. Adelante. Vuelvo a ponerme. Bueno, el tema de menstruación entre niñas indígenas y niñas migrantes y también del estado de Campeche, lo he trabajado desde diferentes formas. Y justamente el tema de la menstruación es un tabú entre las comunidades, en las comunidades rurales. Y hay que señalar que este evento, muchas mujeres lo viven con escasos recursos económicos, con a veces sin agua y otros asuntos personales que hacen pasar este evento en una situación difícil. Y los dos proyectos en los que estuve colaborando con respecto a este tema con niñas, ha sido uno hace muy poco con niñas y niños en una escuela en Campeche. Entonces a mí me pareció muy interesante cómo este grupo de adolescentes estaban buscando hacer toallas femeninas con recursos locales. Y bueno, fue un proyecto del PNUD y yo estaba asesorando la cuestión de género, pero había una persona del Politécnico ayudando a escoger las fibras y las formas de que se fuera haciendo pues más fácil el acceso para otras niñas. Ahí me encantó que las niñas estaban muy abiertas a todas las sugerencias. Se iba a hacer un prototipo, bueno, se hizo un prototipo y esperamos que pronto tenga luz. Y el otro tema lo trabajé con niñas, bueno, el mismo tema lo trabajé con niñas hijas de migrantes guatemaltecos que ya estaban asentados en México. En este caso, trabajamos un proyecto que se llamaba Niñas de Maíz y justamente empezamos a trabajar el tema de los derechos de la niñez y entre los derechos de la niñez el tema del autocuidado, del cuidado pues, que deben de tener. Y bueno, fue un proceso súper interesante porque eran los temas que nadie hablaba, ¿no? Que nadie, discutía y cuando hacíamos los talleres y todo, y bueno, todo el trabajo de campo, era muy interesante ver que mamás, maestras se involucraban, porque es un tema muy sensible todavía en las comunidades y como quisiera mencionarlo nuevamente, es un evento que se pasa con mucha precariedad. Entonces tenemos que apostar por una menstruación digna para para estas jóvenes que pues lo viven a veces sin información, ¿no? Y les agarra el sangrado en las escuelas sin saber ni qué hacer ni por qué. Entonces tenemos que seguir trabajando con este tema en las comunidades. Creo que es un tema que es relevante para poder hablar de las mujeres y en la toma de decisiones personales, ¿no? En su reproducción sexual y reproductiva. Nada más, ahí lo dejo. Vale, muchas gracias, Gregoria. Adelante, Frida. Bajé la mano en lugar de prender el micrófono, perdón. Sí, bueno, yo coincido en que es un tema tabú hablar de estos temas en algunas comunidades. En el caso del Valle del Mezquital, que es donde yo he estado, pues lo pienso desde el mapeo del cuerpo que intentamos hacer. Fue muy difícil incluso hablar del cuerpo, ¿no? O sea, ya no se diga de la menstruación y cuestiones reproductivas, sino del cuerpo mismo. Fue muy complicado en este espacio como donde se estigmatiza el cuerpo. Y entonces, pues más bien lo voy a llevar a mi experiencia, ¿no? Como porque tampoco es algo que yo haya trabajado en comunidad, pero sí creo que este es un tema en el que está atravesado como
por violencias muy fuertes, ¿no? O sea, como mujer racializada, como mujer empobrecida, si no tienes acceso a un sistema de salud digno, realmente es que vas viviendo una serie de violencias que te atormentan emocionalmente, ¿no? O sea, con diagnósticos equivocados, con juicios sobre tu placer y tu sexualidad, como un montón de violencias emocionales, físicas que te están atravesando y que tiene que ver con la clase y con la pertenencia étnica, ¿no? O sea, porque sí, también tu acceso a la medicina y el cómo te ven las personas que ejercen esta profesión. Entonces, creo que es un tema por el cual nos queda mucho por hacer, y en torno a la sostenibilidad pienso que también es una cosa muy que el capitalismo verde está haciendo lo suyo en torno a que de pronto ya, ¿no? Las copas menstruales ya te las vende Saba y Cotex y no sé qué, y entonces se vuelve todo un ciclo, entonces ahora para ser sustentable tienes que comprar o simplemente también es más caro, o sea, hay un montón de dimensiones que nos están atravesando y que tú dices, bueno, yo quiero usar algo alternativo al algodón infectado o que se produce, perdón, con agroquímicos y que están las toallas convencionales, pero ¿cómo lo hago? No hay información, no hay herramientas o se vuelve caro, ¿no? O de acceso restringido. O sea, este mercado del capitalismo verde creo que está jugando muy en contra de la sostenibilidad en torno al cuerpo de las mujeres. Y bueno, ya, porque ya me estoy pasando del tiempo otra vez. Vale, Frida, muchas gracias. Continuamos con Rocío. Sí, pues aquí hay mucho por platicar. Creo que esto nos da para otra conferencia. Mis respetos para las compañeras que trabajan en las comunidades indígenas. Ellas también se enfrentan con el tema de la educación, los límites hasta donde ellas puedan tener o donde les permiten, considerando la parte cultural, ¿no? De usos y costumbres, las normas internas que tienen las comunidades, también eso a veces puede generar un límite o una barrera para transmitir el conocimiento. Entonces, mis respetos a las compañeras que hacen la investigación en estos lugares. Y nada más, pues, complementando con unos datos, aquí en México, por cada, aproximadamente 50 nacimientos son por adolescentes, lo que significa que por cada 1000 mujeres, entonces lo que significa que no hay una educación sexual en general en México o en Latinoamérica. Creo que eso limita también el desarrollo de la comunidad. Entonces yo nada más los invitaría también a que dentro de nuestras investigaciones fomentemos el trabajo en equipo, tanto en hombres y mujeres, para que esta perspectiva ya no sea de género, sino que sea una perspectiva de trabajo en equipo, en comunidad, para el desarrollo de ambos, porque bien dice el dicho, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer que lo ayudó a llegar. Entonces, yo cierro con eso. Hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero yo quiero cerrar con eso, impulsarnos todos como comunidad para avanzar y sobre todo para cuidar la integridad de las niñas y los niños en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Continuamos con Shayeska. Muchas gracias. Bueno, pues igual decirle a mis colegas, a mis compañeras que pues mira, mi admiración y mi respeto, hoy he aprendido mucho en este espacio de conversatorio. Y sobre los desafíos de lo femenino, creo que algo bien importante sobre la menstruación es rescatar los saberes ancestrales. Yo he encontrado más conocimiento y más saberes en las comunidades de pueblos originarios, en los linajes femeninos de esos territorios, sobre el tema de la menstruación, pero solo cuando ellas están solas se habla de eso, se promueven saberes y prácticas que inclusive son más saludables que las que modernamente hemos adoptado. Ahí es donde yo he encontrado más conocimiento que en cualquier otro espacio, sin menospreciar los demás, porque digo, hay mucho detrás de lo otro, ¿no? ¿Cómo rescatar esos saberes, no? Los linajes femeninos han perdido este poder. Me pregunto yo pensando en mi mamá, que es una mujer que viene de un territorio rural, ¿dónde perdió ella el conocimiento de su linaje femenino? ¿No? ¿Por qué ese saber no se mantuvo? Me quedo yo con esa duda y para mis colegas que son expertas en este tema y estudian esto, pues a lo mejor encontrar algunas respuestas ahí
Y por último, lo que dijo la compañera sobre las copas menstruales y el capitalismo verde, estoy totalmente de acuerdo. Ha habido muchas iniciativas de ley y muchas políticas públicas en México que lamentablemente no han avanzado en quitar toda la carga tributaria de impuestos a los productos que están relacionados con la salud menstrual. Todos los productos relacionados a la salud menstrual no deberían de tener impuestos porque nos sale muy caro menstruar, ¿no? Entonces, creo yo que esa es una iniciativa que viene desde la economía capitalista, que a lo mejor las políticas podrán avanzar, ¿no? Que yo creo que vale la pena seguir vigilando ese tema aquí en México y en otros países, ¿no? Porque, pues sí, nos sale muy caro menstruar. Muchas gracias a todas y a todas, a todos y a todas. Muchas gracias, Chayesca. Y terminamos este ciclo con Cris. Adelante. Y brevemente, sin duda, pues hay muchas dimensiones, ¿no? Sobre la bioética y el autocuidado. Y me parece que ya se ha mencionado, pues, sobre la medicina tradicional hay una oportunidad. Hay mujeres parteras, sobadoras y herberas que a través de sus saberes, pues, también vinculan estas prácticas de autocuidado con los elementos de la naturaleza, las plantas medicinales y ese conocimiento que podría ser rescatado y también sumarse para también desde otra perspectiva para el autocuidado a las mujeres, la familia y también pues de manera pues paralela también el cuidado de la naturaleza. Es lo que quiero comentar. Gracias. Va, muchas gracias, Cris. Y bueno, aquí ya terminamos con nuestro programa, ¿verdad? Pero a modo de conclusión, me gustaría que abrir el foro y escuchar por lo menos a dos de los hombres que nos están acompañando en este momento, los que quieran. Y pues no tanto para hacer preguntas, sino para que nos ayuden a redondear un poco estas intervenciones, ¿no? Entonces, no sé, adelante, Daniel. Si puedes poner tu cámara mejor. Ahí ya me escuchan. Ok, muchísimas gracias. Pues yo, más allá de generar pues una participación, simplemente es reconocerles a cada uno de ustedes la trayectoria que tienen, porque es algo importante y vale la pena pues invitar a seguir fomentando este tipo de conversatorios, compartir el conocimiento, que es lo más importante, y a lo mejor pienso yo que a lo mejor un conversatorio mixto sería también algo positivo para ver qué estamos haciendo cada quien desde nuestra trinchera. Yo soy profesor investigador, soy Daniel Carrillo, me encuentro en el CIDET, junto con mi compañera Shayenska. Somos pioneros del artículo de Mercadotecnia Social y Solidaria, sobre todo pues buscando este acercamiento hacia los emprendimientos. Soy de la ciudad de Oaxaca y allá existen muchísimos emprendimientos femeninos. Entonces, de repente sí escucho que algunos compañeros en algunos otros tecnológicos mencionan y dicen, pues es que los emprendimientos son de hombres. Pero yo les digo, te invito a que vayas a Oaxaca y vas a ver que la mayoría de los emprendimientos, pues los organiza una mujer, y los tiene una mujer y está enfrente de una mujer, ¿no? Básicamente, yo he visto que la mujer, de hecho, trae la administración económica. eh, el hombre es el que carga el garrafón y el hombre es el que lleva como las actividades operativas básicas, pero la mujer es la que administra, la que tiene el cerebro para ir impulsando y haciendo crecer su emprendimiento. Entonces yo felicitarles, reconocerles y apuesto por un conversatorio mixto y muchas gracias por este voz y voto. Gracias. Vale, muchas gracias, Daniel. Y pues creo que va a ser una propuesta aceptada para hacer un conversatorio mixto, a pesar de que sea alrededor de las mujeres para el próximo año. Muchísimas gracias por la propuesta. Y no sé, ¿quién de los otros compañeros quisiera participar? Ya para dar cierre a nuestro conversatorio. Están tímidos los muchachos hoy.
Bueno, pues si no hay más intervenciones, pues nos queda solamente agradecer a nuestras investigadoras invitadas y a las pertenecientes a la red y comentarles que las constancias de su participación, pues las haré llegar a la brevedad posible a sus correos. Y esta grabación en unos días va a quedar puesta en las redes de la red y en las redes del CES para que ustedes pues las puedan difundir y pues para que también quien no pudo participar hoy porque pues con estos problemas de conexión del Teams es un poco complicado, pues pueda repasar y pues quedan varios puntos precisamente para trabajar sobre la mesa, ¿no? Relacionados con el papel de nosotras como investigadoras para prestar realmente un servicio que sea de puente entre las políticas públicas y las comunidades ya sean urbanas, rurales, indígenas, mestizas o afroamericanas, ¿no? Entonces, pues quedamos con muchas tareas, ¿no? Por lo que nos hemos puesto, ¿no? Y pues nos veremos en el próximo evento, que ya Daniel nos dio una línea para hacer nuestro próximo encuentro de género en marzo del próximo año. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz Gracias. tarde, que Un estén muy gusto. bien. Buenas Feliz tardes. tarde. Hasta pronto. Bye.